Muy buenos días. Pueden escucharme, ¿verdad? Sí, se escucha. Bien, entonces continuaremos. Para hoy día creo que tenemos, bueno, tienen que presentar, ¿no? Una práctica, no se olviden presentar. Si no me equivoco es hasta las 10 de la mañana. No, por si acaso, al final se va sumando, ¿no? Y a veces les falta puntaje. Listo, entonces no olviden presentar esto. ¿Qué más? Entonces continuaremos ahora lo de la anterior. Estamos haciendo ya la parte gráfica para empezar a controlar eh, de manera gráfica y hacer nuestros ejercicios ya de forma gráfica. Y hemos visto algunos controles, ¿no? El JFrame, el JPanel, el botón, el JText. Entonces ahora continuaremos con estos otros, el J como box, el radio, button y el slider. Y vamos a ir viendo algunas características de estos controles que también podríamos utilizar para solucionar nuestros problemas, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es este de aquí, el J Combo Box. Y para eso haremos directamente aquí. A ver, ¿dónde estamos? Si no me equivoco, es esto lo que hemos hecho. Veremos. A ver, ejercicio uno. Calcular. Regresa. La ventana 2 y la ventana 3. Y ya está, ¿no? Hasta ahí es lo que hemos hecho. Hemos empezado a utilizar botones para mostrar otras ventanas, ¿no? Y hemos empezado a utilizar estas cajas de texto con los que podemos introducir algunos valores, ¿no? E incluso podríamos mostrar valores también ahí. Y hemos visto algo de las propiedades, ¿no? Que podríamos modificar el tipo de la letra, el color, el tamaño y todo eso, ¿no? Entonces con esto que era muy básico ya podíamos resolver muchos ejercicios. Entonces a eso ahora le agregaremos otros controles. Eh, por ejemplo, este combo box. Ahí también está lista, ¿no? Es muy similar. Haremos este. Este combo box lo vamos a hacer un poco más grande y haremos así. Es esto lo que sale. Esto es ese combo box. Y justamente este control estimo que lo han visto en muchos lugares, ¿no? En páginas web, en aplicaciones, donde tenemos varias opciones y podemos seleccionar uno de esos, ¿no? Seleccionar algún ítem de aquí. Entonces ese es el combo box. Entonces vamos a ver cómo agregar estos ítems y ver qué ítem se ha seleccionado para hacer alguna acción. Entonces eso es lo que podemos hacer. A ver,
lo primero, vamos a ir trabajando con las propiedades. No, ya hemos visto algunos del color, la fuente, ¿no? Este combo box lo que tiene es esto de modelo o model. Y aquí tiene este botoncito, ¿no? Con 3 puntos. Eso es para modificar. Y justamente en esa propiedad que dice model, podemos colocar los ítems que necesitamos. Por ejemplo, puedo colocar F, puedo colocar C, puedo colocar una K y aceptar. Y puedo ver qué cambios trae eso. Y como ven, puedo cambiar el texto que tiene ahí, ¿no? Y posiblemente me pueda ayudar ya a resolver algún ejercicio de conversión de temperaturas, donde tenga que elegir de una escala y convertir a otra escala, ¿no? Entonces, de esa manera podemos ir seleccionando las opciones, ¿no? Si quiero una F, una C, una K, y de acuerdo a mi problema que quiero resolver, podría aplicar muchas cosas, ¿no? Entonces, ese es un paso, ¿no? Poder cambiar los valores. Lo otro es ver o saber cómo o identificar, ¿no? Qué opción se ha seleccionado. Si ha escogido F, si ha escogido C o si ha escogido K. Para eso, si no me equivoco, está por aquí. Vamos a utilizar de sus propiedades este de aquí, el selected item. O hay otro más, el index, ¿no? Vamos a ver un poco esa diferencia para ir reconociendo. No, justamente aquí están esas propiedades, ¿no? El index y el ítem. Y hay una pequeña diferencia en estos dos. El ítem hace referencia a esto de aquí, a esta F, a esta C, a esta K. Estos son los ítems. Puedo identificar qué ítem ha seleccionado, si ha seleccionado la C o la K. La otra propiedad es el index. Me dice la posición. Esto es como si fuese un vector, ¿no? Un vector es una casilla con varias opciones, ¿no? Donde puedo ir almacenando. Y un vector normalmente empezamos en la posición 0, la posición 1 y así, ¿no? Entonces, para este caso es algo muy similar. El index sería esa posición. Por ejemplo, esta F estaría en la posición 0. La C estaría en la posición 1 y la K en la posición 2, ¿no? Entonces, se puede trabajar con ambos casos. Trabajar con la posición o con el valor o con el ítem, ¿no? Que estoy seleccionando. Entonces, para hacer eso, haremos directamente un ejemplo aquí. Haremos algo muy similar a este. Colocaremos un combo box y pondremos un botón que diga aceptar. Entonces haremos esto. En vez de estos ítems, cambiaremos. Le pondremos esto está mal. Le pondremos ejercicio 1, ejercicio 2, ejercicio 3. Lo haremos más grande. Y esto también. Entonces haremos esto de aquí.
haremos esto. Lo que he agregado es este combo box y le he puesto estos nombres, ejercicio 1, 2 y 3 y un botón aceptar. Entonces, para probar esto, haremos algo muy similar a este de aquí. Con esto lo que hacía es mostrar el ejercicio 1. Entonces haré el mismo efecto. Cuando selecciono ejercicio 2, por ejemplo, y le pongo aceptar, que vaya al ejercicio 2. Si le pongo ejercicio 3, pongo aceptar, que nos muestre la ventana del ejercicio 3. Entonces, con ese pequeño ejemplo podríamos ver cómo funciona esto. Entonces, haremos eso. Lo primero, ya sabemos, ¿no? Cambiarle el nombre de variable. Le pondremos combo 1. Y este le pondremos botón aceptar 1, que sea. Y ya está. El código, entonces, ¿dónde tengo que hacer? En el botón aceptar. Y aquí es donde le vamos a agregar el código. Lo que tenemos que hacer es verificar qué opción ha seleccionado. Entonces, para eso vamos a colocar el combo 1. Y le pondremos get. Y esto que les decía, ¿no? Hay estas dos opciones. Recuperar, bueno, pondremos aquí, ¿no? Recuperar el index, este get selected index. Podemos trabajar con ese o con el ítem. Entonces haremos con el index, como vamos a ir trabajando. Esto está, ahora sí. Entonces esto, no se olviden siempre, ¿no? Si es get, me ayuda a recuperar algo de información de este control. En este caso me dice el index. El index voy a recuperar de este control. Cuando son get, ¿no? Si es set, me dice asignarle o cambiarle alguna propiedad a esto. Entonces en nuestro caso es get, ¿no? Y lo que vamos a hacer es almacenar ese resultado en alguna variable. Como estamos recuperando el index, vamos a almacenar en una variable. Por ejemplo, index le pondremos que sea igual a combo 1. Entonces con esto ya tendría almacenado o ya recuperaría el valor del index de esto, ¿no? Si es que está en ejercicio 1, index va a valer 0, ¿no? Si selecciono ejercicio 2, index va a valer 1 y así sucesivamente. Entonces con eso ya es suficiente para mí. Con esto ya puedo resolver. Directamente podría hacer un if y decir o preguntar si ese index o la opción que está seleccionado, la posición que he seleccionado, si es que es igual a 0. Si el index es 0, lo haremos así. Si el index es 0, y como aquí ya tenía el código, lo voy a copiar. Haré esto, ¿no? Presiono el botón aceptar, voy a presionar esto, se ejecuta este código, recupero el valor del index, en qué posición está este combo. Si está en la posición 0, creo mi objeto para ventana 1 y muestro esa ventana 1. Entonces, si está en la posición 0, es para el ejercicio 1. Y voy a mostrar el ejercicio 1, ¿no? Y si todo anda bien, podría repetir esto.
Si quieren hacer otro if, y si mi index es 1, necesito hacer que, bueno, hacer nuestro objeto, ventana 2 igual ventana 2, y vamos a mostrar esa ventana. Y la ventana actual, o esa ventana de menú, lo vamos a cerrar, ¿no? Y va a quedar así. Y puedo hacer lo mismo si es que index vale 3. Y ya lo voy a copiar. Si index vale 3, que cree el objeto para la ventana 3. Y vamos a hacer visible esa ventana 3. Y ya está. Probaremos hasta ahí si funciona o no. Y seleccionamos aquí ejercicio 2, por ejemplo, y aceptar. Y nos muestra la ventana 2. Si pongo ejercicio 3, entonces esto está pasando, ¿no? Si está seleccionado ejercicio 3, presiono el botón, me dice seleccionar el index. El index, en este caso, este es el index 0, este es 1 y este es 2. Entonces me dice que index vale 2. No, y justo no tengo la opción 2. A ver, veremos qué pasa. No, no hace nada. Aquí tengo un index 3. Entonces no existe la opción. Justo aquí tenemos que modificar ese detalle, ¿no? Y incluso podemos ya ver esto, ¿no? Si no tengo la opción, simplemente no va a hacer nada. O incluso podríamos colocar un mensaje por aquí. Si es que no hay la opción, que me diga un mensaje, no existe la opción o la opción no seleccionada o algo, ¿no? Podríamos ir mejorando. En este caso, a ver, modificaremos esto. Necesitamos ventana 2. Ahora sí debería funcionar. Ventana 2. Varios errores, ¿no? El index está bien 2. La ventana tiene que ser el 3. Ahora sí. Detalles. Entonces, cuando trabajamos con el index, estamos trabajando con valores de tipo entero. Y podemos, ahora sí está bien, ir comparando si es que es 0, si es que es 1 o es 2, ¿no? Entonces, esa es una forma de utilizar con el index, ¿no? Entonces, probaremos su otra alternativa. Y esto lo voy a modificar un poco, que sea el botón aceptar con index. Haremos otro botón que sea también aceptar, pero que sea con el ítem. Y vamos a ver un poco su diferencia. Le cambiamos el nombre, que sea botón aceptar 2. Entonces, con el index ya hemos visto cómo funciona. Ahora haremos con el ítem. Con este ítem
lo que ya vamos a trabajar es con este texto de aquí. Entonces para el ítem va a ser algo muy similar. Voy a escoger el combo del combo 1 y voy a escoger el ítem, este de aquí. Y ya está. Voy a seleccionar el ítem, ¿no? Este texto. Voy a verificar el texto que selecciona, si es ejercicio 1, 2 o 3. Ahora aquí, lo mismo que este, lo almacenaré en alguna variable. Lo almacenaremos en, este era index, este que sea ítem. Y ya vamos a ir viendo algunos errores por ahí. Como estoy trabajando con el ítem, en realidad es el texto que está aquí, ¿no? Entonces, como es el texto, me conviene utilizar no entero, porque esto no puedo convertirlo a entero, ¿no? Va a estar difícil. Entonces me conviene que sea string. Esto es una cadena de texto y me conviene almacenar en una variable de tipo string. Pero todavía me sale error. Me dice de este combo, su tipo de dato es objeto y esta variable es string. Entonces podríamos hacer lo de la anterior clase. Hemos hecho un poco la conversión, ¿no? Pasar de entero, o bueno, de string a entero, por ejemplo, ¿no? Podríamos hacer esa conversión, ¿no? Y hay una otra alternativa, si no me equivoco está aquí, esto. Delante de esta instrucción colocarle entre paréntesis string. Entonces podemos colocar aquí adelante entre paréntesis y ya no tenemos el error. ¿Esto para qué me sirve? Me ayuda a forzar o hacer esa conversión, en decir todo lo que hay aquí o todo lo que está después de string, le estoy obligando a que su tipo de dato sea string o hace su conversión a string. Entonces eso es otra forma de hacer. La anterior hemos visto una, ¿no? Hacer con integer, .parseInt, por ejemplo, ¿no? Entonces esta es otra alternativa. A esto normalmente le llaman casting, hacer esa conversión de un tipo de dato, convertir a este tipo de dato. Entonces ahora sí ya son compatibles, ¿no? Esto que era de tipo objeto lo convierto a string y lo almaceno en una variable que también es string. Y con eso ya puedo empezar a trabajar. Entonces para este ejercicio tendría que ir comparando, muy similar a esto, ¿no? Entonces este primero vamos a copiar para hacerlo rápido y vamos a hacer con el ítem. Si es que el ítem ya no compararía si es que es igual a 0, ¿no? Tendría que comparar a un texto, si es que el ítem vale ejercicio 1. Así quedaría, ¿no? Entonces estoy comparando el texto, este texto que tiene aquí o el texto que he seleccionado, estoy comparando con este otro texto. Si son iguales, que me muestre la ventana 1. Y podría hacer lo mismo para este. Lo vamos a copiar y lo vamos a pegar por aquí.
Esto ordenaremos un poco y haremos si el ítem es igual a ejercicio 2, que muestre la ventana 2. Y la última opción, si el ítem es igual a, entre comillas, ejercicio 3. Y esto para que esté a la misma altura y probaremos. En este caso ya estoy utilizando el ítem. El ítem es de tipo string y empiezo a comparar. Y veremos qué tal está. A ver, veremos. El index y hemos probado, ¿no? Si era ejercicio 2, ventana 2. Ahora probaremos el ítem. Si selecciono ejercicio 3 y el ítem, y nos muestra la ventana 3. Si es 2, nos muestra la ventana 2, y si es 1, la ventana 1. Entonces lo que está haciendo ahora es, por ejemplo, si estoy en ejercicio 2, o bueno, lo que se ve, pondremos ejercicio 3. Lo que hace es comparar este texto de aquí con este texto de aquí. Compara si son iguales. Si este texto de aquí es igual a este texto, que muestre la ventana 3. No, eso es lo que está haciendo. Entonces, en ambos casos el texto tiene que ser el mismo. Si aquí al medio le pongo un espacio, ya no sería igual, ¿no? Tiene las mismas palabras, pero aquí al medio tiene un espacio. Este no. Entonces ya no me va a funcionar. No, está haciendo entonces esa comparación. Ahora aquí hay un pequeño detalle también, que me está marcando como error. Me dice, no es recomendable hacer esta comparación de este tipo. Comparar esto, si ítem es igual a ejercicio. Me dice, al hacer la comparación de cadenas de texto o al comparar strings, me recomienda utilizar esto. Equals. Y la recomendación, y me lo cambia a este formato. Y si se fijan, ya no tiene esa alarma, ¿no? Entonces lo que utilizo este equals y me dice si ejercicio 1, este texto, es igual a ítem, a este ítem de aquí. Entonces me conviene hacer eso. Cuando hago strings, comparo cadenas de texto, me conviene utilizar equals y no hacer igual igual, ¿no? Y el orden no interesaría mucho, ¿no? Colocaría item.equals y pondría todo esto en paréntesis, ¿no? Podemos hacer en este orden, ¿no? Primero el mensaje comparar con una variable, o la variable comparar con un mensaje, ¿no? Por cualquier lado es lo mismo. Entonces, cuando tengamos strings y necesitemos comparar strings, vamos a utilizar equals. Y cuando necesite comparar números, vamos a utilizar igual igual, ¿no? Entonces hay esa diferencia que vamos a tener al trabajar con el index o con el ítem. Si es index y necesito comparar, vamos a utilizar igual igual.
y si es el ítem vamos a necesitar el equals, ¿no? Entonces hay esa pequeña diferencia que vamos a encontrar en este control. Y en lo demás ya no hay mucho problema, ya podemos utilizarlo. Ya podemos aplicarlo en diferentes ejercicios, ¿no? Por ejemplo, no hacer esto. De repente podríamos colocar otro combo por aquí y cambiar también, ¿no? F, C y K, por ejemplo. Y podríamos colocar una caja de texto. O ese no, este de aquí. Y podríamos hacer otra caja. Y un mensaje por aquí que diga igual. A ver, hasta ahí. Podría ser algo así, ¿no? Incluso aquí me faltaba un botón más. No sé. Por ejemplo, seleccionar la escala que sea centígrados, 6 grados centígrados, y su equivalente en Fahrenheit, por ejemplo. Tener un botón calcular y que me muestre su valor, ¿no? Colocar esto, cambiar de escalas, ¿no? Ya podríamos aplicar en diferentes ejercicios. Este podría ser una alternativa, ¿no? Otra alternativa de repente para electrónica, seleccionar para el tema de resistencias, podría ser, de acuerdo al código de color. Seleccionar aquí los colores, diferentes colores, ¿no? La primera banda, la segunda banda, la tercera, y que me muestre directamente el valor de la resistencia. Entonces hay muchas formas de ir aplicando esto, ¿no? A ver, ¿hasta ahí alguna duda respecto a ese control? No hay dudas, no hay nada. Continuaremos. Entonces, de esa forma tenemos el combo box. ¿Cuál más nos falta? Haremos este otro, este radio botón. Esto, a ver, veremos, lo pondremos por aquí. El radio botón es este de aquí. Lo podemos colocar radio botones. Un botón, 2, 3, la cantidad que necesite. Y bueno, para que se vea más grande. Este también que sea 18. Y tenemos este otro control, radio botón. Y a ver, veremos qué es lo que pasa. Son estos, ¿no? Entonces lo que puedo hacer es también seleccionar. Seleccionar alguno de ellos o seleccionar todos también, ¿no?
Puedo seleccionar o deseleccionar y ver alguna opción, ¿no? Incluso podría hacer este mismo efecto, ¿no? Que este sea centígrado, Kelvin, Fahrenheit y seleccionar una opción de este otro lado también y empezar a hacer algún cálculo, ¿no? Entonces así funcionan estos radiobotones para escoger alguna opción o muchas. Entonces la característica de este radiobotón normalmente es solo seleccionar uno de estos y no varios, ¿no? Usualmente si quiero seleccionar varios ítems, en realidad me conviene este otro, el checkbox, ¿no? Entonces vamos a ir viendo un poco la diferencia. Entonces trabajaremos con este radiobotón para hacer que solo seleccione un ítem a la vez. Lo que vamos a agregarle es este otro control que dice grupo de botón. Esto seleccionamos y colocamos a nuestra ventana y aparentemente no ha pasado nada, ¿no? Pero en realidad lo que tenemos es aquí en nuestro navegador. Nos dice que en este formulario, que se llama ventana 2, ya tengo este control que se llama grupo de botón 1, ¿no? Aquí ya podemos ver. Aquí en la ventana, en el diseño, no lo podemos ver, ¿no? Pero aquí podemos identificar si es que ya tenemos agregado o no. ¿Y esto para qué me va a servir? Me sirve para hacer grupos, justamente lo que dice el nombre, ¿no? Grupo de botones. Entonces vamos a hacer este cambio. A estos botones le vamos a asignar un grupo, este grupo, y eso lo vamos a hacer otra vez en sus propiedades. En sus propiedades hay una opción que dice grupo de botón. Dice ninguno, ¿no? Entonces este también está, no tiene grupo, no tiene grupo. Todos están sueltos, están sin grupo. Y vamos a ver qué pasa si le agregamos a un grupo. Y justamente aquí ya sale, ¿no? Grupo de botón 1, este mismo nombre. Entonces todos que vayan al mismo grupo. Grupo de botón 1. Y veremos qué pasa ahora. Esta es nuestra ventana y ocurre este efecto. Solo puedo seleccionar uno a la vez. No puedo seleccionar el 1 y el 2, o el 2 y el 3, o el 3 y el 1. No me deja, ¿no? Entonces eso me dice que todo esto está en un solo grupo. Y como es un grupo, solo me deja seleccionar uno a la vez. Y como hemos hecho esto, podemos hacer otro grupo, obtener aquí otro grupo, el botón 4, el botón 5, por ahí, ¿no? Lo pondremos por ahí y crear otro grupo. Aquí ya tengo grupo 1 y grupo 2. El grupo 1 son estos tres, ¿no? En el grupo 2 no hay nadie. Estos de aquí le pondremos al grupo 2. En su propiedad, grupo de botones, le pondremos grupo 2. Este también, que sea grupo 2. Y este también, grupo 2. Ya está. Veremos hasta ahí cómo cambia esos controles. Del grupo 1 ya hemos visto, solo me deja seleccionar uno. Y veremos el grupo 2. Igual no, solo me deja seleccionar uno. Además, este es un grupo muy diferente a este. Entonces puedo seleccionar, ¿no? De este grupo 1 y de este otro grupo otro elemento.
Entonces esa es la característica de este radio botón. Podemos ir seleccionando la opción. Incluso podría ser este mismo ejemplo. Seleccionar de un lado la escala. Si quiero en Kelvin, seleccionar la escala y el resultado también seleccionar la escala y un botón calcular por ahí, ¿no? Entonces también se puede hacer eso. Para nuestro ejemplo, para hacerlo fácil y rápido, haremos este mismo efecto. Colocaremos los radios y le pondremos un botón aceptar. Este que sea el ejercicio 1, el ejercicio 2 y el ejercicio 3. Que sea de tamaño 18. Y este también. Este también que sea un poco más grande. Y ya está, ¿no? Entonces ya tengo los controles. Bueno, me falta el grupo más. Agrego el grupo y les asigno a estos el mismo grupo. Que tenga el mismo grupo. Y este también. Luego necesito cambiarle la variable. Por defecto dice J radio botón 1. Le cambiaremos a radio 1. Este que sea radio 2. Y este que sea radio 3. Y este que sea el botón aceptar 3. Y ya está. Entonces haremos el mismo efecto. Si selecciono la opción 2, que me muestre la ventana 2. ¿No? Para identificar cómo vamos a trabajar con este caso. Y en ese caso, bueno, en el tema del radio botones no es muy complicado. Lo que necesitamos es esta propiedad, is selected, si es que está seleccionado. Entonces vamos a ver eso. En el botón aceptar podemos ir verificando. Podría verificar si el radio 1, y aquí está, ¿no? Si está seleccionado, y como resultado me va a decir si es verdadero o es falso, ¿no? Y justamente el tipo de variable que utilicé es un booleano. Y ya está, ¿no? Entonces voy a necesitar esta propiedad. Podría almacenarlo en una variable, como hemos hecho aquí. Tendría que almacenar en un booleano, ¿no? Pero podríamos utilizarlo de forma directa. Entonces haremos ese cambio aquí. No almacenaremos en una variable, sino directamente en un if. Entonces podría hacer esta opción. Y cambiamos, ¿no? Y directamente en un if, la condición. Si esto es verdadero o es falso, ¿no? Si está seleccionado, el resultado de todo esto va a ser verdadero. Si es verdadero, me va a ejecutar este código, ¿no? Y si el radio 1 está seleccionado, igual lo haremos rápido. ¿Qué tengo que hacer? Para este ejemplo, ¿no? Mostrar la ventana 1. Entonces, quedaría así. Si el radio 1 está seleccionado, que muestre la ventana 1. Y lo mismo puedo hacer para las otras opciones. Podría colocar otra vez, ¿no? Mi if y preguntar
Si radio 2 está seleccionado, que muestre la ventana 2. Entonces, para acelerar este código, que muestre la ventana 2. Y si el radio 3, si el radio 3 está seleccionado, que muestre la ventana 3. Y aparentemente ya está. Podemos probar. Probaremos ejercicio 1. Ejercicio 1 y aceptar. Nos muestra la ventana del ejercicio 1. Regresamos, por ejemplo, ejercicio 3. Y nos muestra la ventana 3. Entonces podríamos utilizar este tipo de control también para otro tipo de ejercicios que necesitemos realizar. Entonces, en este caso es más fácil, ¿no? Simplemente verifico si es que está seleccionado. Al presionar el botón, lo que va a verificar es ver si el radio 1 está seleccionado. No está. El radio 2 está seleccionado. Sí está seleccionado, entonces que muestre la ventana 2. Para este ejemplo, ¿no? En otros ejemplos, de repente aquí necesito hacer algún cálculo, alguna operación, ya no habría problema, ¿no? Entonces, de esa manera podemos utilizar estos radiobotones. Y su característica, o lo que nos conviene hacer, es generar un grupo, hacerlo estos tres que pertenezcan en un grupo y solo pueda seleccionar uno a la vez. Entonces, para eso me sirve. Un poco diferente a este checkbox, a este de aquí, ¿no? En este puedo seleccionar varios, ¿no? Y no necesito ya hacer grupo en este caso. En los botones sí, y puedo generar varios grupos, ¿no? Esto lo quitaremos. Entonces, hasta ahí ya tenemos esos dos controles. Ya tenemos el combo box y el radio botón. Haremos este último, y si alcanzamos podemos hacer uno más. Este slider, igual algunas características que podríamos tener. Entonces regresamos aquí y vamos a ver un poco qué es ese slider. Y aquí está, esta barra de desplazamiento. Y es este de aquí. No, como ven, es una pequeña barra y al medio tiene como una esferita, ¿no? De repente como un potenciómetro lineal, podría ser, ¿no? Entonces puedo seleccionar algún valor, ¿no? Alguna posición, que esté en esta posición, al medio, a la derecha, ¿no? Entonces veremos qué cosas podemos hacer con esto. Empezaremos con sus propiedades. En sus propiedades tenemos estas dos opciones, el valor mínimo y el valor máximo. Entonces, por ejemplo, por defecto el valor mínimo está en 0. ¿No? Si esta barra está a la izquierda va a valer 0. Si le pongo a la derecha va a tener el valor máximo 100. Si le pongo al medio tendrá 50, ¿no? Entonces eso podemos
ir variando aquí. Y lo mismo, ¿no? Cambiarle el color, el tamaño, la posición o la orientación, ¿no? Que sea horizontal o que sea vertical. Podemos ir modificando. Y una de sus propiedades, el que vamos a utilizar es este, el valor. ¿Qué valor tiene esto? Y hemos visto, ¿no? Su rango, el máximo es 100 y el mínimo 50. Y el valor por defecto aquí está 50, ¿no? Entonces cada vez que si es que esto lo muevo, este valor va a ir cambiando, ¿no? Entonces hay esas opciones. Entonces lo primero que podemos hacer es ver este valor. Todavía no lo puedo ver, ¿no? Puedo mover esto, pero no sé qué valor tiene. Podríamos colocar una etiqueta aquí. Y donde estamos, lo haremos así, ¿no? Y en esta etiqueta mostraremos el valor de este slider. Entonces empezaremos a cambiar la variable, que sea slider 1. Y también cambiaremos. Que sea la etiqueta del slider. ¿Y cómo vamos a hacer ahora el código? En este mismo slider, lo que vamos a hacer es clic derecho, la parte de eventos. Y en este caso, lo que vamos a utilizar es el cambio de estado. Si es que este slider cambia su valor, vamos a utilizar ese método, si es que cambia de valor el slider. Entonces, si ese slider cambia de valor, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos mostrar su valor en esta etiqueta. Entonces vamos a hacer otra vez lo mismo del slider 1 y en su propiedad get, y aquí está el valor y es de tipo entero, me dice, ¿no? Y ya está, con esto ya tengo el valor del slider. Igual podría almacenarlo en una variable o directamente mostrar aquí ese valor, ¿no? Como es de tipo entero, a ver, lo crearemos. Le pondremos valor y el slider. El valor del slider lo almacenamos en esta variable. ¿Qué más nos falta aquí? Mostrar esto. Entonces mostraremos en esta etiqueta que se llama label slider. Entonces haremos en label slider y set, ¿no? Set text y esa variable valor. Y ya casi está listo, ¿no? Esto ya hemos visto. Como el tipo de dato es diferente y todo eso, me conviene agregar dos comillas y concatenar string con variable entero. Y ya no tengo el error. Y probaremos. Y ahora sí ya puedo ver. Si está pongo todo a la izquierda, su valor es 0. Si pongo todo a la derecha, su valor es 100. Y si pongo a la mitad, aproximado,
54, ¿no? Entonces ese sería un primer paso, ¿no? Poder ver en qué valor está o qué valor tiene. Y con eso simplemente hacemos un get value. Recuperamos su valor y ese valor lo mostramos aquí, ¿no? ¿Qué valor tiene? Por defecto hemos visto que su valor mínimo era 0 y el máximo era 100. Y podemos modificar eso, ¿no? Su escala. Eso estaba aquí, ¿no? En sus propiedades, el slider, sus propiedades, valor mínimo 0, valor máximo 100. Entonces, podemos modificar eso. Ahora haremos un ejemplo. Haremos aquí mismo. Haremos este mismo caso. Podemos colocar el slider, si quieren más grande o más pequeño. Y le ponemos también que tenga su botón aceptar. Y además necesitamos ver qué valor tiene. Le pondremos su etiqueta. Y esto lo podemos quitar. ¿Qué más podemos hacer? Esto por aquí. Primero las variables, ¿no? Esto que siga siendo slider 1. ¿Qué más nos falta? ¿Dónde está? Aquí está nuestra etiqueta. Este que sea nuestro label slider también, que se llama. Y el botón aceptar. Botón aceptar slider. Entonces primero haremos que se pueda ver aquí. Y el rango, ¿no? El rango, el mínimo que sea 1 y el máximo que sea 3. Y el valor por defecto, bueno, que vaya con 3. Clic derecho, evento y cambio de estado. Entonces lo que hemos hecho, ¿no? Del slider 1 punto, recuperamos su valor y podemos almacenar en una variable y mostrar en la etiqueta. Y vamos a mostrar esa variable valor concatenado con un string. Hasta ahí y ya está. Ahora el botón aceptar. Eventos, acciones que va a realizar. Entonces lo que tendría que hacer va a ser algo muy similar a estos de aquí arriba, ¿no? Podría hacer esto mismo de aquí. Podríamos repetir. Del slider 1 recupero su valor, lo almaceno aquí. Y de acuerdo a eso, como es de tipo entero, podría hacer otra vez con un if para hacerlo fácil. Si ese valor es igual a 1, ¿qué tendría que hacer? Mostrar la ventana 1. Y ya está, ¿no? Y lo mismo repetiría para los otros. Haremos si valor es igual a 2, que muestre la ventana 2. Y si el valor es igual a 3, que muestre la ventana 3. Y ya está.
¿no? Y tengo aquí las opciones, la opción 1, la opción 2 y el 3, ¿no? Entonces su rango es del 1 al 3 y solo tengo esas opciones. Probaremos. Si es que es 2, que muestre la ventana 2, y nos muestra la ventana 2, ¿no? Incluso, y este podría ir modificando, podría hacer el ejercicio y todo eso, ¿no? Entonces podemos hacer estos cambios también. Si escojo la opción 1, que muestre el ejercicio 1, y puedo hacer algún ejercicio, algún cálculo, y regreso al menú. No, para eso me sirve. Ahora podemos hacer diferentes modificaciones. Podemos ir cambiando un poco el código. Por ejemplo, como ya estamos en esta parte gráfica, podemos hacer otros cambios más. Por ejemplo, el tamaño de letra. Podría modificar directamente desde el código. Desde el código, y hemos visto algunos casos, ¿no? Por ejemplo, recuperar el texto, ¿no? Recuperar el texto. Aquí lo que hemos hecho es recuperar el valor y mostrarlo, o asignarle un nuevo texto. Y de esa forma podemos modificar otras propiedades de aquí. Por ejemplo, de esta etiqueta podemos cambiarle la fuente desde el código, ¿no? Desde aquí podemos cambiar la fuente. Necesito saber el tipo de letra, necesito saber el estilo y el tamaño. Estos tres datos necesito, y puedo cambiar, ¿no? Si yo quiero 48 y es más grande, ¿no? Si yo quiero 10, de tamaño 10. Entonces esto mismo podemos hacer desde el código, y ya que estamos con el slider podemos aprovechar eso. Cuando el slider cambie de estado, esto ya hemos visto, ¿no? Puedo recuperar el valor o saber en qué posición está y mostrar ese valor, ¿no? Ahora haremos que la fuente o el tamaño de letra también cambie. Si el slider está en 1, el tamaño de letra que sea 1. Si el slider está en 100, el tamaño de letra de esto que sea 100, que vaya cambiando de acuerdo a este slider. También podemos hacer esas modificaciones. ¿Y eso cómo podríamos hacer? A ver, probaremos. Label slider, y tendría que ver qué propiedad quiero modificar. Y hemos visto que para modificar no es el get, es el grupo de set. Y en set tengo diferentes propiedades, ¿no? Y justo aquí está la fuente. Ajustar esta propiedad, su fuente. Y podríamos aplicar este de aquí. No, con esto podría modificar, asignarle una nueva fuente a esta etiqueta que se llama label slider. Para nuestro caso tendríamos que asignarle, si queremos asignarle una nueva fuente, podríamos agregarle nuevo, mi fuente, si no me equivoco es font, y dentro de font vamos a colocarle justamente esas características. ¿Dónde estamos? Ya estamos en font, le hemos puesto font,
¿Y qué más necesita? Necesito darle estos tres parámetros, ¿no? El tipo de fuente, el estilo y el tamaño. Entonces eso en el código le pondré. El tipo de letra que sea Arial. El estilo que sea 1. Y el tamaño de letra que sea 12, por ejemplo. No, o si quiero un 56, que sea más grande. Y probaremos qué es lo que pasa. A ver si todo estaba bien. No, esto ya cambia un poco, ¿no? Entonces haremos otras modificaciones. Lo que podríamos hacer es, incluso tengo algunos errores, ¿no? Por aquí. Es hacer que este tamaño en realidad sea el valor del slider. Podríamos colocar directamente una variable ahí, ¿no? Y además me pide agregar o importar, ¿no? Esta fuente. Importaremos eso más. Y ya está. Entonces lo que vamos a hacer es cambiarle el fuente. Set font dice, ¿no? Asignarle una fuente al slider. ¿Y cómo le vamos a cambiar? ¿O qué le vamos a asignar? Le vamos a asignar la fuente Arial 1 y valor, dice, ¿no? Entonces eso veremos un poco. Este 1 de aquí equivale, estamos aquí, ¿no? Este sería la opción 0, la opción 1, la opción 2 y la opción 3. Si es 0 va a ser un texto plano, si es 1 va a ser en negrillas, si es 2 va a ser cursivo, ¿no? Y si es 3, cursivo y en negrillas. A eso hace referencia este de aquí. Y este último es el tamaño. Entonces nosotros queremos modificar el tamaño en función al slider. Si el slider dice 1, el tamaño de la fuente que sea 1. Si el slider dice 100, la fuente que sea 100. Y a ver, probaremos hasta ahí. Y ya está, ¿no? Si es que está en el mínimo 0, bueno, ya no se ve, ¿no? La fuente tamaño 17 justamente sería esto. Y podría ir aumentando, ¿no? Si el slider dice 50, la fuente de este label slider también se pone en tamaño 50, ¿no? Tamaño 96, bueno, el 100 ya no alcanza, ¿no? Entonces se puede hacer esas modificaciones. Y no solo con el tamaño de la fuente, podemos ir modificando las propiedades, sus otras propiedades que tiene, ¿no? Por ejemplo, el color también podríamos ir modificando. A ver, probaremos con este. Y veremos uno de estos, ¿no? Lo que podríamos modificar también es estas propiedades en el color. Por ejemplo, si quiero que sea de este color, lo podemos cambiar, ¿no? En esta propiedad background va a ser el color. Y para que sea un poco entendible, vamos a ir a esta opción que dice RGB. Y aquí nos muestra estos valores de aquí.
Para seleccionar el color, en realidad es una combinación del rojo, del verde y del azul. Entonces el rojo puedo ir modificando, ¿no? El verde también, el azul también. Este mismo efecto podríamos generar aquí, ¿no? Esto mismo sería un slider. Podría tener 2 sliders, 3 sliders. Y según ese slider, podría ir modificando el color de este control, por ejemplo, ¿no? Entonces, este mismo efecto también lo podemos hacer. No que vaya así. Podemos ir cambiando, ¿no? Entonces, probaremos este efecto, que también lo podríamos lograr con este, ¿no? Entonces, haremos con este mismo slider. Y hemos hecho esto. Modificaremos las propiedades de este control. Le vamos a llamar panel 1. Entonces, ¿cómo vamos a hacer con ese panel? ¿Dónde estamos? Por aquí. Hemos modificado las propiedades de la etiqueta label slider. Podemos modificar de este otro control, del panel 1. ¿Y qué propiedad vamos a cambiar? Necesitaríamos el set y buscaríamos por aquí. Y aquí está el background color. Esa propiedad podemos modificar. Por ejemplo, podría ser directamente así, que sea de color rojo. Y hasta ahí podemos probar qué es lo que va a pasar. Si esto cambio, se pone en color rojo. Pero se queda en rojo, ¿no? Porque aquí todo el tiempo dice rojo. Entonces, ahora modificaremos esto, que vaya cambiando. Entonces, para hacer esto, que no sea color rojo, que sea otro color. Entonces, para cambiar la propiedad va a ser algo muy similar a este. No quiero color rojo. Incluso podría tener otras opciones, ¿no? Color, punto, y tengo otras opciones. Que sea blanco, amarillo, azul. No, tengo todas esas opciones. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es nuevo y color. Y dentro de color vamos a asignarle esas opciones. Podríamos colocarle, por ejemplo, 0, 0 y 0. Y veremos qué pasa. Y se pone en este color 000. Entonces estos tres numeritos de aquí es justamente esos valores para el rojo, para el verde y para el azul. Lo que hemos visto aquí, estos tres valores. Si esto pongo en 0, si esto es 0 y esto es 0, este es el color que tengo. Y si este le pongo 255, su valor máximo, voy a obtener el rojo, ¿no? Entonces puedo hacer esas modificaciones. Entonces regresaremos al código. Esto equivale al rojo, al verde y al azul. Y el rojo en realidad que sea la variable valor.
Entonces vamos a ir cambiando la variable valor. Y además hemos visto esto, que su rango es desde 0 a 255. Entonces esto también podemos modificar el valor máximo que llegue a 255. Y probaremos. En la posición mínima se pone 0 y es de color negro. Si voy subiendo, llega hasta el color rojo, ¿no? Por ejemplo, en un 86 está de este color. Y es más, eso podríamos verificar aquí, ¿no? Si este ponemos en 0, este también en 0 y este en 86. Se pone de este color, ¿no? Y justamente es lo que hemos obtenido. Entonces, este mismo efecto podemos crearnos nuestros controles así, ¿no? Entonces, podemos ir modificando todas las propiedades desde el código. Cambiarle el tamaño de letra, cambiarle el color del fondo. Y podemos cambiar no solo eso, ¿no? Por ejemplo, podríamos cambiar, a ver si tenemos por aquí, el tamaño, ¿no? Podríamos ir cambiando. Este tamaño podríamos ir modificando. Podríamos incluso modificar la posición, ¿no? En qué posición necesito. Si quiero que esté en esta posición, en esta otra posición. Entonces todas esas propiedades lo puedo ir cambiando ya desde el código. Lo que tendría que entrar es simplemente a panel 1, y en sus propiedades de set empezar a ajustar las propiedades que necesito. Por ejemplo, hemos hecho el background, ¿no? Podríamos cambiarle el borde, cambiarle el tipo de borde, podríamos cambiarle la posición en X y en y además el tamaño de ese control. O simplemente cambiarle la posición y ir cambiando, ¿no? Por ejemplo esto, ¿no? Ponerle la posición en X y en Y, por ejemplo. ¿No? Y no solo con el panel, con las etiquetas, con los botones. Al momento de presionar, cambiarle el icono, ¿no? Que vaya cambiando de icono. No podríamos ir cambiando todas esas propiedades, ¿no? ¿Qué más nos faltaría? Ver hasta aquí. Ir al menú y está todo. Entonces podemos ir ajustando esos valores, ¿no? Por ejemplo, a ver otro que tenemos, el botón. Igual podríamos ver en sus propiedades, hacer algunos cambios, ¿no? El tipo de letra también podríamos cambiar ya desde el código. Si quiero algún icono, o bueno, alguna imagen, ¿no? Si es que quiero colocarle alguna imagen. Bueno, tendría que buscar alguna imagen por aquí, ¿no? En mi caso, todavía no tengo. Voy a importar alguna imagen que tenga en algún otro lugar. Entonces podría cambiar también su propiedad de la imagen. Al presionar un botón que sea una imagen, al presionar otro botón que cambie de imagen. Entonces todos esos cambios ya desde sus propiedades y en el código podríamos ir modificando. La alineación, por ejemplo, el borde también podríamos ir modificando. El cursor, qué tipo de cursor quiero.
Si va a estar habilitado o deshabilitado, también podría ser desde el código. Si tengo opciones incorrectas, que esté deshabilitado. Si escojo las opciones adecuadas, que se habilite. No podríamos ir cambiando, ¿no? Su alineación, si va a estar al centro, va a estar a la izquierda, va a estar a la derecha. Igual podríamos ir modificando esas propiedades ya desde el código, ¿no? Hacer el código y empezar a modificar su propiedad. ¿Qué más necesitamos hasta aquí? Con eso ya estaríamos con una buena parte ya resuelto, ¿no? Ya tenemos muchos controles que podemos ir utilizando. No, por ejemplo, hemos hecho el slider. Hay otros que son ya muy similares. Por ejemplo, este progress bar. Una barra de progreso que es muy similar al slider. Igual tiene su valor máximo, su valor mínimo y el valor en el que está. No, por ejemplo, si le pongo 50, esta barra de progreso está en 50. Muy similar al slider. No, simplemente la forma de ver es diferente. ¿Qué más tenemos, no? Después podemos ver el tema de las tablas. Eso ya a la siguiente clase podemos ir viendo. No, pero la forma de trabajar, si se fijan en todos los casos, necesito el nombre del control o su variable, y con la propiedad de set ya puedo empezar a asignarle algún valor. Y la otra propiedad, ¿dónde estamos? Aquí debemos tener por aquí. Y el get, ¿no? Esa combinación entre set y get. Con get recuperar qué valores tiene y con el set asignarle algún valor. Y con todos estos controles justamente podemos crear una aplicación de este tipo, ¿no? Por ejemplo, tiene estas pestañas, tiene botones con iconos. Esto mismo ya podríamos hacerlo aquí, ¿no? Agregarle botones y esos botones que tengan un icono. Este combo box, ¿no? Igualito tiene, ¿no? Aquí agregarle un combo box, otros botones por aquí, agregarle estas pestañas. Aquí hay otro tipo, ¿no? De combo box. Puedo seleccionar la opción que necesito. Entonces, esta misma ventana ya lo podríamos replicar o hacer algún ejercicio con esas características, ¿no? Esto mismo de aquí, seleccionar archivos. No podríamos tener aquí otras propiedades más, ¿no? Agregarle menús, algunos marcadores más por ahí, separar un poco la ventana y todo eso, ¿no? Agregarle un menú, por ejemplo. Podríamos ir mejorando nuestro proyecto, ¿no? Agregarle una barra por aquí, ¿no? Y a ver, veremos. Y ya quedaría como esto, ¿no? Tiene archivo, tiene editar y sobre esto podríamos agregarle opciones, ¿no? Entonces eso podemos ir agregando poco a poco. Entonces lo más básico son los controles. Los controles que nos ayudan a modificar, mostrar valores y todo eso, ¿no? Luego podríamos ir viendo la parte de los menús, estos menús de aquí, generar este mismo efecto, ¿no? Y ya hacer aplicaciones más interesantes.
A ver, hasta ahí. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan? No hay dudas, no hay preguntas. Bueno, todavía tienen algo de tiempo. No olviden presentar esto. Por ejemplo, 7 personas ya han presentado sus prácticas. No olviden, todavía tienen algo más de tiempo. Y en nuestro caso, la siguiente clase continuaremos, por ejemplo, con las tablas. Cómo agregar este control más. Entonces, si ya no tienen más dudas, si Licenciado, no hay más preguntas, sí, adelante. licenciado, podemos desarrollar un programa ¿no? en la práctica usando clases, objetos y con un programa principal. Otra vez tu pregunta, ¿cuál era la consulta? Les decía que si podemos resolver el problema ¿no? de la práctica, es que hasta ayer, bueno, toda la semana no lo puedo resolver, igual que me está costando un poquito adaptarme a Java, entonces no sé si lo podemos resolver. A ver, todavía tenemos algo de tiempo. Sí, a ver, intentaremos. Utilizando el PDF que de la presentación que está ahí, está utilizando solo el ejecutable, el ejecutable está subiendo, pero creo que ese problema había que resolverlo con memoria en clase, ¿no ve? Sí. Entonces esa Y a ver, haremos un ejercicio. ahora Trataremos igual de... me confunde, es un poquito complicado. Ya. A ver, entonces haremos un ejemplo más ahí. En la práctica, a ver dónde estamos. Regresaremos por aquí. Regresaremos por aquí. Y los ejercicios, ¿no? Entonces, habíamos dicho, ¿no? En estos ejercicios que hay muchas técnicas de solucionar problemas, muchas metodologías. Y justamente ahí entrábamos al tema de la programación estructurada. En la estructurada lo que hacíamos es resolver todo un problema en una secuencia, ¿no? Empiezo aquí, sigo estos pasos y el programa termina aquí, ¿no? Esto sería la forma, diremos, fácil, ¿no? Directa. En un solo programa resolver todo. Y en este caso en el void main. Pero nosotros estamos aplicando otras metodologías. En nuestro caso ya estamos haciendo con la programación orientada a objetos. Entonces en la orientada a objetos ya nos resolvemos el problemita directamente todo aquí. Recurrimos a objetos para que nuestro programa sea de repente un poco más fácil de resolver o podamos tener otras alternativas para darle solución a un problema. Entonces para nuestro caso, veremos si es que hemos puesto por aquí. No está. Si no me equivoco, creo que era el ejercicio 11, 12 y el 18, creo, ¿no? Pero no hay mucho problema, ¿no? Podríamos probar con cualquiera de estos y hacer de la forma más fácil. Por ejemplo, este de aquí, ¿no? El ejercicio 11 que diga escribir todos los números del 100 al
al 0 de 7 en 7, su solución en forma estructurada simplemente sería esto. ¿Y cómo haríamos nosotros ya en una programación orientada a objetos? Si no me equivoco, tenemos por aquí el ejemplo que hemos hecho. Lo que hemos hecho es, en una de esas clases, generar un menú. Vamos a hacer correr esto. Lo que hemos hecho es generar un menú en el principal, ¿no? En la clase principal. Y en este menú, por ejemplo, le digo calcular el área, calcular de nota, diferentes ejercicios. ¿Y cuál es la característica de esta programación? Por ejemplo, al seleccionar la opción 1, por ejemplo, me dice introducir el radio, que sea 6, y me calcula el área. No, me soluciona el problema, pero ¿cómo está resolviendo? Lo que hace este ejercicio es, bueno, me pide, ¿no?, introducir un número. Introduzco un número y veo qué opción era, si era calcular el área, calcular la nota, si es un número positivo o negativo, y con un switch verifico qué opción era. Y el detalle está aquí. Para resolver, por ejemplo, esto del radio, directamente, si se fijan aquí, no tengo la fórmula o la ecuación para resolver el radio. No está aquí, ¿no? Entonces, ¿dónde está esa fórmula? Justamente estamos aplicando la programación orientada a objetos. La fórmula, el cálculo y todo eso lo estoy realizando en otro lado, no está aquí. ¿Y dónde está eso? En este ejercicio 1. Nos creamos un objeto que se llame ejercicio 1. Aquí está ejercicio 1. Y aquí es donde resuelvo justamente el área. Aquí resuelvo. Aquí le digo que necesito multiplicar el radio, necesito multiplicar por pi, y con todo eso puedo calcular el área. Entonces aquí estoy haciendo mis fórmulas en esta otra clase. En el principal simplemente llamo a esta clase y llamo al método, en este caso calcular área. Llamo a este método y me resuelve el ejercicio. Y justamente aquí está. Le digo del ejercicio 1, bueno, de la clase ejercicio 1, de esta clase, voy a utilizar o voy a llamar al método calcular área. Aquí me está haciendo todo el cálculo. Y aquí simplemente ya muestro el resultado, ¿no? Entonces estoy combinando, si quieren verlo, dos clases. La clase principal y la clase ejercicio 1. Estoy combinando. Estoy trabajando en el principal, pero puedo llamarle a la clase ejercicio 1 y que me calcule el área, por ejemplo, que me calcule el radio, por ejemplo. Entonces, podría hacer eso. Entonces, al ejemplo, podríamos crearnos otra clase aquí, Java Class, y llamarle ejercicio 4. Y tengo el ejercicio 4. Licenciado, Sí. licenciado, estaba diciendo de ese set y el constructor, ¿cuál es la diferencia? Porque creo que hemos usado tres maneras de llamar, hacer que ¿cómo se menciona antes? El radio, ¿no? Bueno, introducimos el radio y por acabar el código set, el comando set, para que se vaya a la clase, pero no utilizaba el constructor y el otro no utilizaba ni el constructor ni el set, sino que colocaba como argumento de esa función de la calculadora que hacíamos. Eso, ¿cuál era la diferencia y cómo funcionaba eso? ¿Puedo explicar un poco? Ya, a ver, entonces regresaremos ahí. Bueno, con esto no había mucho problema.
Simplemente es en la forma en la que queremos asignarle valores. Entonces hay dos características, ¿no? La primera es cómo asignar valores y la otra es cómo recuperar valores. Lo mismo que hemos hecho en los formularios. No, ¿cómo recupero? Debemos estar por aquí. ¿Cómo recupero el valor que he introducido aquí? ¿Y cómo puedo mostrar? No, hay esas dos características que vamos a ir utilizando. Por ejemplo, aquí lo que hemos hecho es justamente ese get y ese set, ¿no? Cómo recuperar la información y cómo asignarle algo de información. Entonces, hay esas dos características que vamos a ir utilizando. Para hacer eso, hay diferentes formas, diferentes métodos de resolver eso. Una forma es creándonos un método que se llame get. Si quieren, aquí lo vamos a marcar. Este es el método get. Esta es una forma. Entonces, simplemente tenemos diferentes alternativas para recuperar la información. Una forma para recuperar la información es creando un método get. Creo un método get y el método get me devuelve un resultado, ¿no? Esa es una forma. Otra forma para recuperar información es muy similar a esta. Debemos tener por aquí. Y justo tengo aquí. No tengo aquí un método normal que se llama calculadora. No es un método get. Este es un método normal, un método calcular nota. Hace todas las operaciones, pero la característica de este método es de tipo string. Si es de tipo string, me tiene que devolver algún valor, ¿no? Entonces, esta es otra forma de que me devuelva un valor, ¿no? Entonces hay esas dos maneras: utilizar un método get o utilizar este otro método que ya no es de tipo void, que me devuelve algún resultado. Entonces es muy similar a este, ¿no? Entonces es la forma en la que yo quiero recuperar la información. Para eso me sirve. Ahora, la otra forma, la otra característica es asignarle un valor. ¿Cómo voy a asignar valores? Una forma es aplicando el método set, asignarle un valor a alguna variable. Entonces, esta es otra alternativa. Otra alternativa para asignar valor es con el constructor. Si se fijan, el constructor también es otro método. Y este método también es muy similar al método set que hemos puesto aquí. Este método setRadio, si se fijan, necesita este parámetro de radio y ese valor le asigna a esta variable. Este es un método set. El método constructor es lo mismo. Este es el constructor. Lo mismo, necesita un valor, necesitamos este parámetro de nota y asignamos a la variable. Hace lo mismo, asignamos un valor a esta variable. La diferencia de repente aquí es en el momento de utilizar. El constructor utilizamos al momento de crear el objeto, pero el método set lo podemos utilizar cualquier momento. Entonces eso debe estar por aquí. Este de aquí. Por ejemplo, aquí estoy utilizando el constructor. Entonces esto solo puedo utilizar una vez. Solo puedo ejecutar este constructor una sola vez al crear el objeto. Pero este otro método set puedo utilizar en cualquier momento, cualquier rato puedo llamar a este método set. Entonces ahí también podríamos tener un poco esa diferencia.
Si quiero trabajar con el constructor, solo voy a poder utilizarlo una sola vez al momento de crear el objeto. Pero el otro método, si quiero utilizar el set, un setter, lo puedo llamar en cualquier momento. Por ejemplo, aquí, ¿no? Este set radio. Llamo al método set y le asigno un valor. Y puedo llamarle aquí abajo otra vez si quiero. No, puedo llamar otra vez y asignarle otro valor. Puedo llamarle otra vez y asignarle otro valor. Esa es un poco la diferencia del método set. Y en el constructor tendría que crearme otro objeto, ¿no? Y si quiero el constructor con otro valor, tendría que crearme otro objeto, ¿no? Un objeto 3 o un 5 por ahí, ¿no? Necesariamente tengo que crearme otro objeto, por ejemplo RE, y asignarle otro valor al constructor. Ese va a ser la diferencia. El constructor normalmente solo es una sola vez que puedo llamarle para cada objeto, y el set lo puedo llamar las veces que yo quiera en el lugar que yo quiera. Entonces simplemente eran alternativas para asignarle valor o para recuperar valor. Ya, licenciado, ahora desde una clase se puede ingresar números y no es de principal. Digamos que yo tengo en principal una opción para elegir y la elijo, y al momento de elegirla ya directamente me manda a la clase y desde la clase ya puedo introducir valores. ¿Se puede hacer eso? Sí, también se puede realizar eso. Por ejemplo, esto del radio, ¿no? Lo que hemos hecho, si no me equivoco, ¿dónde estamos? Principal. Aquí estoy introduciendo en el principal. Estoy utilizando el escáner, ¿no? Esto mismo lo puedo hacer directamente aquí. Llamar al método calcular y en el método calcular introducir el radio y con ese radio empezar a resolver. Podría hacer eso. Es posible hacer eso, ¿no? Directamente en esta clase mostrar un mensaje y empezar a introducir algún valor, agregar el paquete y todo eso, ¿no? También se puede hacer directamente aquí, hacer todo. Y justamente esto, una forma fácil para hacer estos ejercicios sería colocar todo esto en un método, o si quieren todo esto en un método. Por ejemplo, lo que haría es copiar todo esto. Si quiero resolver este ejercicio, pedir 15 números y escribir la suma, esta es su solución. Una forma fácil sería tener el ejercicio 4 y aquí crearme un método, ¿no? Que diga ejemplo 9, por ejemplo. Y aquí adentro colocar toda la solución. Crearme la variable, crearme el escáner, que introduzca los números y me resuelve todo aquí. La diferencia estaría, bueno, aquí en el principal simplemente llamaría al ejercicio 4 y al método ejemplo 9 y este me va a resolver todo. Me va a introducir números, me va a hacer el for, todo lo va a hacer aquí. No, también se puede hacer eso, que este método me haga todo el ejercicio y me evito esos problemas, ¿no? De que introduzca, que le envíe algún parámetro, que haga un setter, que haga un getter. Directamente aquí que me resuelva todo. Y en el principal simplemente llamo a ese ejercicio, ¿no? Entonces podríamos hacer eso también. Es posible hacer eso, ¿no? Directamente aquí mostrar mensajes, que pueda introducir algún número, que muestre ya el resultado
También se puede hacer eso. Simplemente necesitaría llamar aquí a ejemplo 9. No tendría que crearme el objeto que sea el ejercicio, por ejemplo, 4, que sea ejemplo 4 y esto que sea el 4. Y de EJ4 ejecutar su método ejemplo 9. Y lo que va a hacer esto es llamar al EJ4, ejecutar todo esto, que introduzca un número, hace el cálculo, muestra el resultado, hace todo, ¿no? También se puede hacer eso. Listo, gracias, licenciado. ¿Alguna otra duda más que tengan por ahí? Licenciado, una pequeña consulta. Sí, adelante. Algunos ya le hemos enviado el trabajo y el Classroom sigue diciendo que nos ha entregado la práctica, o sea, lo que es el formulario lo hemos llenado, pero Classroom creo que eso no lo registra. No hay problema en ese sentido, ¿verdad? Sí, sí, no hay problema ahí. Incluso ahorita podríamos ver quiénes han presentado, ¿no? Y aquí está el listado de los que ya han presentado. Y supuestamente aquí debería estar su archivo, que debería poder descargarlo y todo eso, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ahí está su archivo, lo puedo descargar y empezar a calificar, ¿no? Entonces, estos son los que han presentado. ¿Alguna otra duda más que tengan por ahí? Bien, si no hay más dudas, todavía tienen 5 minutos para presentar. Nos vemos la siguiente clase. Gracias.